Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y que si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Tomen su lugar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. La parte muy básica de esto para saber contar los días. El tema del día de hoy precisamente lo he titulado así, contando nuestros días. En la primera parte de muchas que se pueden hacer y que vamos a realizar en lo sucesivo para entender nuestros días. En esta ocasión voy a hablarles acerca de los días y los meses bíblicos. Para entender nuestros días. ¿Por qué? Porque es importante entender a nuestros días, como dice aquí en este pasaje, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Bueno, porque el mundo no sabe contar los días. Porque el mundo utiliza una cuenta que no es la que Dios ordenó. Si te preguntan a ti, Nandi, ¿cuál es el día de descanso? ¿Tú qué les dices? Que el día de descanso es sábado. Pero si tú vas y le preguntas a un compañerito en la escuela o a alguien en la calle, ¿qué crees que es lo que te diga? ¿Cuál es el día de descanso? Sábado, domingo y jueves. Regularmente, bueno, si no trabaja, pues todos los días, ¿verdad? Pero si trabaja o va a la escuela, lo que regularmente te dicen las personas afuera es el domingo. Incluso si se llaman cristianos o evangélicos, también va a ser para ellos el domingo. Y buscan muchas excusas. Es más, muchos de ellos incluso defienden los 10 mandamientos, pero se saltan el día del sábado, porque para ellos pues no es importante, ¿no? Entonces, Dios nos ha enseñado a contar nuestros días. Nos ha dado el orden. Veíamos la otra ocasión que Dios es un Dios de orden y ha ordenado también las cosas de manera que nosotros no estemos a la deriva. Así que vamos a ver. En esta parte entonces se pide que se nos enseñe a contar de nuestros días. Por otro lado, es Dios quien nos enseña. Y es importante conocer qué es lo que Dios nos enseña para no dejarnos llevar por filosofías humanas, ya que son filosofías porque no se pueden comprobar, es decir, no pueden ellos, la ciencia dice que el Big Bang o que muchas teorías que la evolución y que el hombre tiene y el mundo o el universo tiene millones de años. Pero ¿es esto cierto conforme a la palabra de Dios? Vemos en el libro de Génesis y entendemos que no es lo correcto conforme a lo que piensa el mundo. Así que, y no lo pueden comprobar, además, esa es otra cosa. Pero a diferencia de esa filosofía del hombre, la palabra de Dios se ha comprobado una y otra vez.
Y la prueba básica de eso es que Dios determinó un ciclo de días para determinar una semana, y cada semana lo podemos comprobar. Pero bueno, entonces vamos a ver el libro de Job, capítulo 12, por favor, en la primera cita. Van a ser muchas citas, enseguida les voy a pasar unas ilustraciones, pero antes vamos al libro de Job, capítulo 12, y vamos a leer en el versículo, del versículo 7 al 10. Si alguien me gana en encontrarlo, pues adelante en su lectura, por favor. Pero si no, entonces yo soy más rápido que ustedes. Y es Job 12, del 7 al 10, que dice, adelante. Y en efecto pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. O anda a la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. Hasta ahí, gracias. Ah, no, al 10 también, perdón. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová la hizo, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Gracias, hermanita. Entonces aquí lo que nos dice este pasaje es, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Nosotros debemos de entender que Dios nos hizo y debemos saber cómo es esta historia de la creación, cómo es esta historia donde nosotros formamos parte de esta creación. Entonces, bueno, y dice, y pregúntale a las bestias, y ellas te dirán, y a los peces de la mar, y ellos te lo declararán también. Así que no es tan complicado si nosotros no nos rehusamos a entender la creación de nuestro Dios. En tu mano está el alma de todo viviente, y eso es muy importante, porque ellos piensan en el mundo que pueden vivir a su libre albedrío sin ninguna consecuencia, pero sabemos nosotros que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Es lo que nos dice en esta parte, y el espíritu de toda carne humana. Todos asistimos en algún momento o enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan de la mejor manera o aprendamos de la mejor manera. Siempre buscamos lo mejor, pero al llegar a la escuela nos encontramos con que lo que nos enseñan, incluso hay quienes pagan miles de pesos o quienes pagan en dólares para una educación, para la mejor educación, pero sucede que les enseñan en esta escuela, en estas teorías, que pues como decía, el mundo tiene miles o millones de años y que somos producto de la casualidad. Bueno, déjenme decirles que ustedes tienen en su mano algo que es gratuito, la palabra de Dios, que no cuesta los miles de pesos que cuesta una escuela allá en el mundo, pero que tiene mucho mayor conocimiento que cualquier conocimiento del hombre. Y es importante que nosotros acudamos a él. Sin embargo, es importante también que como padres y como hijos, por supuesto, no nos rehusemos a venir a esta escuela que es cada sábado que nosotros tenemos la lectura de la Biblia una y otra vez. Y es donde nosotros aprendemos la sabiduría de Dios. A diferencia de la escuela allá en el mundo, esta es una sabiduría que nos va a dar una recompensa eterna. Y para eso hay que entender las cosas desde el principio, las cosas básicas, y para que podamos aprender también, no solamente la leche, como decía Pablo, sino el alimento sólido también. Bueno, y no formarnos como una persona atea, agnóstica, que como no conoce, como es ignorante, pues no conoce de Dios y tampoco conoce lo básico que es que el día de descanso es el día sábado. Entonces, es importante que nosotros lo estudiemos desde pequeños. Bien, así que vamos a empezar y vamos al libro de Génesis. Aunque no lo vamos a leer, sabemos que en el libro de Génesis vamos a buscarlo. En el libro de Génesis, todo el primer capítulo, lo hemos leído varias veces.
del libro del primer capítulo de Génesis, niñas, podemos encontrar muchas enseñanzas, O sea, y esta es parte de. Entonces nos dice, vamos a empezar con que Dios nos enseña a contar nuestros días, y es aquí donde empieza el tiempo. Algo ya nos explicaba nuestro hermano Benjamín en otra ocasión acerca de la eternidad, y ahora veremos dónde empieza el tiempo. ¿Me pueden explicar qué es el tiempo? El tiempo. Un concepto difícil, Bueno, chéquenlo de tarea. Pero aquí empieza el tiempo porque Dios comienza el conteo. Ajá. Él está en la eternidad, Él es eterno. Ajá. Pero nosotros no. Y nos enseña a contar los días y Él pone este conteo de los días. ¿Quién sabe cuál es el orden de los días? ¿Cómo? Tarde Tarde, mañana. Entonces, es lo que nos dice y nos enseña aquí. Miren, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo, en el 3 dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y todo lo que hizo era bueno. En el versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo primero que nos enseña aquí en cuanto a contar nuestros días es esto, que el día empieza ¿a qué hora? ¿En qué momento? Tarde. En la tarde, no en la mañana. Nosotros usamos un horario en la sociedad, en este tiempo, que empieza, ¿a qué hora empieza el reloj que usamos? A las 12. A las 12 de la medianoche. Pero ese no es el horario que Dios puso. El horario que Dios puso inicia cuando inicia la tarde, precisamente, cuando el sol se oculta. O sea, empieza en la tarde y esa es la primera parte del día. La segunda parte del día es la de la luz. Entonces, tarde y día, o tarde y mañana, es el orden que Dios nos da en cada uno y es como empieza a contar los 6 días de la creación. Y llega el séptimo día. Entonces, es así como Dios nos enseña a contar. Ahora, una curiosidad, ¿se han puesto a pensar que en este momento todavía no crea al sol y a la luna? Quiere decir que el conteo de Dios no depende del sol y la luna. Y esto es muy importante porque el hombre sí depende de su conteo del sol y la luna. Tenemos calendarios solares y calendarios lunares, porque nos apoyamos en el sol o en la luna para hacer estos calendarios. Bueno, pero el conteo que Dios pone aquí en este momento no depende del sol y la luna, porque ellos fueron creados después. Bueno, esa es una nota curiosa e importante también. El día, entonces, este día de la tarde y la noche dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esto es lo que tarda el planeta de la Tierra en rotar completamente en su eje. Si han visto en la escuela esta clase de cómo es que rota la Tierra, bueno, esta rotación que tiene la Tierra en su propio eje tiene una duración de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, es decir, casi 24 horas, ¿ok? Por eso es que tenemos un reloj de este tiempo, de 24 horas. Así que es un fenómeno conocido como día siderio, ¿ok? Así se le llama. Bueno, Dios nos enseña a contar los días que empiezan por la tarde, no por la mañana. Esto es muy importante. Es decir, que cuando se mete el sol, empieza el día y no cuando sale. Cuando está la oscuridad es cuando empieza el día. Sin embargo, el hombre ignora esta verdad actualmente. Y pensamos que el día, porque así lo utilizamos, pero no hay lugar donde les enseñen lo correcto conforme a la palabra de Dios. Más que, por supuesto, pues acá tenemos que en la Biblia sí nos lo dice, ¿no? Dios crea las lumbreras para ayudarnos a calcular también los días y los meses y las estaciones del año. Pero la medición del día depende. Hay 3 cosas
con las que nosotros medimos el tiempo. La primera la acabamos de leer, que es la tarde y la mañana. Y de acuerdo a esto, como sea, el día empieza en la tarde y la mañana. Y esto es por la rotación de la Tierra. Esta es la primera parte con la que nosotros podemos medir el tiempo. La siguiente con la que podemos medir el tiempo es con la luna. Y la luna nos ayuda a medir los meses. Ajá. Los meses, la relación entre la luna y la Tierra, lo que tarda en rodear la luna a la Tierra, tiene aproximadamente 29 días y medio. Ajá. Entonces es lo que tarda en dar vuelta la luna a la Tierra. Y por eso es que nosotros aprendemos de ese movimiento a contar los meses. Pero además sabemos que está el Sol y que la Tierra da vuelta al Sol. Y esa rotación, fíjense, ya tenemos la rotación solita de la Tierra, que nos indica los días. Tenemos la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, que nos indica los meses. Pero la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Se acuerdan? 365 y cacho días, ¿ok? Esto es lo que nos enseña la tercera forma de medir el tiempo. Ajá. Hay calendarios, por ejemplo el musulmán, que solamente cuentan los meses lunares, o sea, es lunar el calendario, y entonces ellos creo que tienen nada más 10 meses, no 12. Así que ellos van completamente desfasados del calendario que nosotros utilizamos. El calendario gregoriano que nosotros utilizamos actualmente es un calendario solar. El calendario bíblico, más bien vamos a llegar al calendario hebreo. El calendario hebreo que utilizamos nosotros, por ejemplo, para calcular la Cena del Señor, es un calendario que integra los tres elementos, tanto los días como los meses y los años. O sea, el movimiento de la luna y del sol también. Entonces es un calendario que tiene estos tres aspectos. Pero los otros calendarios no. Bueno, otros calendarios son sobre todo solares. Ahora sí, miren ustedes. Bueno, todavía no. Vamos a ver. Dios crea las lumbreras para ayudarnos a calcular los días y los meses y las estaciones del año también, porque depende el lugar en que se encuentre la Tierra alrededor del Sol, es que también nosotros aprendemos a contar las estaciones del año. No es lo mismo cuando estamos más cerca del Sol. ¿Qué pasa cuando estamos más cerca del Sol? ¿Hace qué? Calor. Hace más calor, ¿verdad? Pero cuando está más lejos la Tierra del Sol, ¿qué hace? Como ahorita. Más frío, ¿no? Entonces también nos ayuda a medir las estaciones del año. Bueno, así que usamos la relación de la luna para medir los meses y la relación de la Tierra con el Sol, Sol con la Tierra, para medir los años. Ahora, un ciclo completo de una semana se cumple ¿cuándo? ¿Se cumple cuándo? Génesis 2 al 3. Lo acabamos de ver, pero ¿dónde lo encontramos? En el capítulo 2 de Génesis, versículos 2 y 3. ¿Qué dice Jimena? Génesis 2. 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y santificólo, porque en él reposó toda su obra que había creado y hecho. Gracias, hermanita. Entonces, ¿en cuántos días trabajó? ¿Hizo la creación? 6. ¿Y el séptimo qué pasó? Descansó. Este día de descanso, ¿qué hizo con él? Hizo algo especial con él. ¿Qué hizo? Lo santificó y lo bendijo, lo apartó y le dio bendición. ¿Hizo lo mismo con los otros días? No. Con los otros días
no los apartó, sino que fue el séptimo día que apartó y lo bendijo. Es un día de bendición para nosotros y es un día que tenemos que nosotros dedicarlo para recordar esta creación y para acercarnos a Él. Esto es lo que Él nos manda en Éxodo 20, en el capítulo 20 de Éxodo, del versículo 8 al 11, donde nos dice, acordarte has del día del reposo. ¿Cuál es el día del reposo? ¿No es el domingo? ¿Por qué no es el domingo? Porque el día del reposo, dice, porque 6 días trabajó, pero el séptimo descansó y lo bendijo. Entonces, así como Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, pero en el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Repite esta bendición y esta apartado de este día. Así que para nosotros a lo mejor es muy fácil porque cada 8 días lo leemos, porque lo sabemos desde chiquitos. Pero la gente en el mundo no lo conoce. Y no sabe que el día de descanso, el séptimo día, cuando terminó la creación Dios y descansó, es el día sábado, no el día domingo, que es el que utilizan ellos. Así que nadie puede cambiar esta verdad, es una realidad. Y esto no lo puede cambiar el hombre. Ahora, entonces, ya que entendimos, Dios termina el ciclo. Fíjense que Dios no termina el ciclo al 8º día. O sea, nuestra semana no es de 8 días, es de 7, ¿ok? Entonces, el séptimo día concluye este ciclo y otra vez empieza la semana. Empieza el ciclo, 7 días. Pero, ¿qué pasa ahora con los meses? Bueno, en el caso de los meses, vamos a ver qué nos dice aquí en el Salmo 81.3. Vamos a ir buscando el Salmo 81.3. Para los meses, vamos a aprender el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunar, como les decía hace rato, de 12 meses, no de 10 como el musulmán. Es un calendario lunar de 12 meses, donde cada mes está delimitado por una luna nueva. ¿Cómo nosotros aprendemos a medir los meses? Por la luna. Como les decía hace rato, por la luna nueva y la siguiente. Cada luna nueva empieza un mes. ¿Cada cuándo empieza un mes, Jimena? El primero. Bueno, sí, pero conforme a la Biblia, lo que vamos a ver ahorita, cada luna nueva, no llena. Cada luna nueva, que es cuando la luna está completamente oscura. Y luego apenas está oscura, sale un anillito, que es esa luna nueva, ¿ok? Bueno, ustedes lo pueden ver, en algunos calendarios todavía pasan esas imágenes. Bueno, es un calendario de 354 días. El calendario lunar es de 354 días. La cantidad de días de cada mes varía entre 29 y 30 días. Como es de 29 y cacho, entonces, 29 y medio. Entonces, al calendario hebreo se le agrega y se le quita un día, ¿no? 29, 30, 29, 30. Así se va variando este calendario. Ya que el mes lunar dura 29.53 días. Y los hebreos usaban esta variación en relación a las fiestas sagradas también. Así que vamos a ver en Salmo 81.3 qué es lo que nos dice. ¿Nandi? Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Gracias. Entonces, como vemos, aquí utilizaban las lunas precisamente para determinar, y había una celebración en cada luna nueva. 81, déjame encontrarlo a mí. Y dice otra vez, el versículo 3, tocad la trompeta en la luna nueva,
en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. ¿Ok? Entonces había una solemnidad en esos días. Se tocaba la trompeta en la luna nueva. Y hay otros pasajes que nos van a indicar, bueno, toda la Biblia, que había situaciones donde se juntaban con el rey y tenían estas celebraciones por esto que menciona aquí en Salmo 81:3. Ahora Levítico 23:4, por favor. Levítico 23:4. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Así es, gracias hermano. Ahí está. Yo estoy en números. Entonces aquí está la ordenanza, ¿no? También. Cómo Dios les estaba dando a su pueblo el orden de días y algunas celebraciones que Él estaba ordenando también. 23:4 dice, otra vez, 6 días, no, 4. Y son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas. Es lo que decía también en la mañana, son convocaciones, no era algo particular de cada uno, sino que era una reunión. Y por eso también nosotros tenemos que considerar que cuando nosotros nos acercamos al sábado, es una reunión, congregación, no es individual, las cuales convocaréis en sus tiempos. Bueno, versículo 24 de este mismo Levítico 23, en el versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ya vieron? Al primero del mes tendréis sábado, ¿ok? Entonces estaba dando esta ordenanza, pero estamos utilizando aquí, o Dios estaba indicándoles la utilización de la luna para poder contar los meses. Números 28:11. ¿Qué dice Números ahora? 28:11. Números 28:11. Dice, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y los holocaustos continuos, el holocausto continuo, de sus presentes y sus libaciones. Bueno, esta es parte de lo que decía acá, dice en 12, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ¿ok? Ninguna obra servil haréis y celebraréis solemnidad a Jehová por 7 días. Bueno, ahí está cómo también se utilizaba este conteo, ¿ok? Bueno, Dios le indica a Moisés al salir de Egipto una cosa, ya que Dios les estaba indicando cómo contar los días. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2 y es aquí donde nosotros ya utilizamos más este pasaje precisamente para entender la cena del Señor. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 2. ¿Qué dice? Capítulo 12 de Éxodo, versículo 2. Recordemos que el pueblo de Israel sale y le pide al final, en la muerte de los primogénitos, le ordena a Dios al pueblo de Israel que mate un cordero, para que la muerte pase de su pueblo y no caiga sobre ellos, sino solamente los egipcios. Pero le dice el día en que lo va a realizar, no le dice pues cuando quieras o pues, no sé, dentro de 3 días, no. Le dice el día exacto, el momento exacto, y esa ordenanza permanece también para nosotros y nos ayuda a contar, en este caso, los años. Bueno, ¿qué dice este pasaje? ¿Lo tienen? Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. El primero de los meses del año. ¿Cuál era ese mes? ¿Cómo se llama este mes? ¿Cómo dice que se llama? Enero. No. Este mes que Dios le está indicando a Moisés que va a ser el primero de los años,
¿Cómo se llama? ¿Cómo dice ahí que se llama? Este mes será el primero de los meses. ¿Qué nombre le puso? Bueno, Le doy 2 puntos al que me diga qué nombre le puso. este mes o será principio de meses. ¿Cómo le puso de nombre? Vemos Éxodo 13:4. Pero de nombre ahí no le puso nombre. En Éxodo 13:4. Pero no le puso nombre ahí. No, acá no. En este pasaje todavía no vemos el nombre. Dios ordenó los meses, le dijo, este va a ser el primero de los meses, pero no le puso nombre. Dios no le puso nombre a los meses, sino que los ordenó y les dijo, este es el primero. Así como los días, porque los días tampoco les puso nombres, ¿o sí? Nosotros hoy tenemos y utilizamos nombres paganos. Y lo mismo el calendario, incluso el calendario hebreo. Pero Dios no les puso nombre, les puso números. Día 1, día segundo, tercero, etcétera, y día séptimo. Y también a los meses los ordenó por número. Este va a ser el primero, y así sucesivamente, ¿ok? Pero no les puso nombre, eso es muy importante. Pero sí, los ordenó. Ahora sí vamos a... Confirmando. Sí, hermano. Aquí en la cita que usted nos dio primero, Levítico 23:24, ahí dice, en el mes séptimo, al primer día del mes tendréis conmemoración. Así es. Días de reposo. Así es. Entonces, trato de llevarlos de una manera que vayamos entendiendo de lo básico a lo más complicado. Pero realmente todo esto no es tan complicado. Ok, no les puso nombre, sino número. Éxodo 19:1. Rápidamente, Éxodo 19:1. 19:1 dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí está, gracias hermano. Mes tercero. Desde la salida. ¿Tenía nombre? No, ¿verdad? Solamente los ordenó. Entonces, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Y así podemos contar, entonces, de cuando les dio este primer pasaje, donde les dijo, va a ser el primer día del mes. ¿Pasaron cuántos meses? Dice, mes tercero. Pasaron 3 meses aproximadamente, donde ya estamos en este capítulo 19, del 12 al 19. Así es. Ahora, fíjense, y nosotros lo leemos así de corrido, pero pasaron casi aproximadamente 3 meses. Levítico 16:29. Levítico 16:29. 16:29 dice, mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Gracias, hermano. 16:29, déjame lo encuentro. Ajá. No, pero ¿cuál leyó? 16:29. 16:29. No es, bueno, que aquí tengo ese. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que peregrina entre vosotros. El de usted habla del día del sábado, pero este se hace referencia a los meses. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Eso es Levítico 16:29. Sí. Ajá. Me dijo Éxodo, pero es Levítico. ¿Dije Éxodo? ¿No? Ah, bueno. Perdón. Levítico 16:29. Entonces, dice, tendréis por estatuto en el mes séptimo. Otra vez vemos que hay un orden en cuanto a los meses, pero era número, no era nombre todavía. Segundo libro de los Reyes, rápidamente, 25:1. A ver, niñas, ¿quién encuentra segundo libro de los Reyes, 25:1? Segundo libro de los Reyes, 25:1. Estamos conociendo cómo la Biblia está mencionando el conteo de los días. 25:1. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y cercóla, levantaron contra ella ingenios alrededor.
Gracias Jimena. Entonces aconteció a los 9 años de su reinado. Los meses además, bueno, este calendario se utilizaba para el conteo de los años de los reyes, ¿ok? También. Entonces aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, o sea, a los 9 años de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército. A los 10 del mes, contra Jerusalén, y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Bueno, así era como contaban también, utilizaban este calendario para el conteo de los años de los reyes, ¿ok? Bueno, pero vamos a otro pasaje que dice, Primera de Crónicas 27:2. Primer libro de Crónicas 27:2. ¿Podemos leer, hermano? Sí, hermana, por favor. Dice, sobre la primera división del primer mes estaba Jasobam, ¿no? hijo de Sandiel, y había en su división 24,000. Hasta ahí. Sí, lo que yo quiero que veamos es que conozcamos cómo en la Biblia va mencionando a los meses, pero no por nombres, sino por el número de mes. Ajá. Entonces, en varias partes de la Biblia, como estos pasajes, se menciona el número de mes, no nombres. Ajá. Bueno. Ahora sí. Los nombres. ¿De dónde vienen los nombres? ¿Alguien de ustedes se sabe los nombres del calendario hebreo? Como dije, el calendario hebreo utiliza tanto los días como los meses y los años. Es decir, la luna y el sol. Ya vimos la relación que tienen, ¿ok? Hermana Nandi, ayúdame por favor. Dale un juego a cada uno de los hermanos. Bueno, ustedes uno, porque si no va a alcanzar. Mira, Nandi. A ver, sí. 1 y 2, este es 1. Aquí está esta otra. Y esta y esta. Y esta para... aquí está. Esta para hermano Ever. A ver si me alcanzan. Bueno. Entonces, ¿alguien se sabe los nombres del calendario hebreo? Todos, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, aquí tenemos una breve semblanza en esta imagen. En la del circulito, si alcanzan a ver, aquí están. Por ahí estuvo disparejo alguno. Pero ahí tenemos los nombres del calendario hebreo y su correspondencia en el calendario que utilizamos, los meses que utilizamos nosotros. Pero esto está en inglés, no importa. January, February, March, April, etc. En January, donde dice Han, es enero. Ajá. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahí están más o menos su relación con los meses de calendario hebreo. Que si nosotros vamos al inicio, como veíamos en la Biblia, el primer mes del año sería lo que está aquí en esta imagen como el mes de Nisan, que es al inicio de la primavera, siempre va a ser allí, Nisan, pero acabamos de ver que Dios le pone orden a los días, no nombres, porque el nombre de los meses en el calendario hebreo viene del caldeo, que es una lengua que utilizaban en aquellos días cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo a Babilonia. Entonces fue de ahí que tomó estos nombres, ¿ok? Pero no es que Dios se los diera, sino que ellos lo tomaron durante este tiempo, le pusieron estos nombres. Bueno, ahora vamos a ver.
Vamos a ver algunos ejemplos nada más, no todos porque son muchas citas, pero dice, los nombres actuales los adoptó el pueblo de Israel del caldeo, lengua común que se hablaba en los tiempos de la deportación a Babilonia, donde se mencionan, sobre todo ahora sí vamos al primer mes donde vimos que dice Dios, este va a ser el primero de los meses. Vamos a Éxodo 13:4, que ya nos mencionaba nuestro hermano Ever. Éxodo 13:4, rápidamente. ¿Quién tiene Éxodo 13:4? Antes, por cierto, hay nombres, bueno, ahorita les voy a mencionar esto. A ver, ¿qué dice aquí en Éxodo 13:4? En Éxodo 13:4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Vosotros hoy salís en el mes de Abib. Aquí sí se menciona con el nombre a este mes, ¿ok? Mes de Abib. Y este es el mes que Dios le decía, este va a ser el primero. ¿Ah? Entonces, el calendario hebreo empieza con el mes de Abib. ¿Ah? Ese es el nombre del mes con que empieza el calendario hebreo. Pero es el nombre que se utilizó antes de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, se utiliza el nombre, vamos a ver ahora, Esther 3:7. Vayan y busquen, por favor, Esther 3:7. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Esther 3:7. Después de Esdras, después de Nehemías, viene la historia, y aquí ya estamos hablando después de la deportación de Babilonia. Esther ya es después de eso. ¿Y qué dice? En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 20 del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la fiesta delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes Duodécimo. que es el mes de Adar. De Adar, muy bien, ahí está, gracias hermanita. Entonces, en el mes primero, que es el mes de Nisan, aquí al mes le está dando otro nombre, porque, como les decía, los nombres actuales los toman desde el cautiverio de Babilonia para acá. Ajá. Entonces, por eso es que encontramos antes de un nombre y después de otro nombre. En este caso, al primer mes del calendario hebreo, ¿ok? Nehemías 2:1 también lo menciona. Regresamos un poquito las páginas a Nehemías 2:1. Nehemías 2:1, ¿qué dice, Jimena? Sí. Y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Gracias, hermanita. Así que aquí vemos también que fue el mes de Nisan. Ajá, en el año 20 del rey Artajerjes. Otra vez aquí vemos el nombre de Nisan para el primer mes del calendario hebreo, pero esto después de la deportación de Babilonia, a Babilonia. Ahora sí pueden ver en sus hojitas también, en esta otra, ¿sí alcanzaron? No, esta no la alcanzaron ustedes. A ver, bueno, ahorita les comparto esta. Aquí tenemos la relación de lo que sería el mes hebreo, y los meses actuales. Lo mismo que en esta imagen del circulito, pero aquí está en forma de lista. Ajá. Y como les decía, regularmente, después entraremos en la siguiente parte a los detalles, porque realmente es complicado entender toda la cuestión esta de los calendarios y sobre todo el hebreo, pero digamos que en general se turnan de 29 a 30 días, 29 y 30 días, ¿ok? Pero como veíamos que el calendario lunar le faltan
días, no son los 365 días. Y para emparejarlo al solar, a veces se pone o se quita el último mes, que es el mes de Adar, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Entonces, bueno, a veces se pone, a veces se quita. Y lo veremos después. Pero aquí está, digamos, lo más básico que es la relación con nuestros meses. El mes bíblico, que aquí ya vimos que era Aviv, el primer mes. Y también nos da una cita. Aquí tenemos otras citas muy importantes donde podemos ver cómo se mencionan en la Biblia antes de la deportación de Babilonia también y después a estos nombres, ¿ok? Bueno, además acá tenemos otra tabla con más citas para encontrar dónde se mencionan en la Biblia todos estos meses, porque están registrados en la Biblia, no es de que se nos ocurrió por ahorita inventarlos, ¿no? Sino que están registrados en la Biblia. Ahora, son muchas citas para leerlas, pero con las que acabamos de leer, creo que podemos entender que Dios crea lo que conocemos ahora como el tiempo, empezando por los días. ¿Que cuándo empiezan los días, Nandi? ¿En la mañana o tarde? ¿O tarde o mañana? Tarde mañana. Tarde, ajá. Hermana Sofía, ¿cuándo empiezan los días? En la tarde. En la tarde. Es lo que Dios mandó. Empiezan en la mañana como No empiezan en la mañana. el griego, el calendario griego. Y para ayudarnos a entender los meses, el transcurso del tiempo, ya no... bueno, primero, por semanas. O sea, puso los días. Ahora, la semana, ¿qué indicación nos dio, hermana Sofía, para contar las semanas? ¿Qué indicación nos dio? Ordenó los días, les puso número, Sí, pero por y luego... números, no por nombres. Por números. Y luego, ¿cuándo se termina el ciclo? En el día de... Séptimo, sábado. Y ese es el conteo de las semanas que Dios nos dio, ¿ok? Luego nos puso lumbreras, porque ya vimos que al principio el conteo de los días no dependen del sol y la luna. Pero luego que se fueron creados los sol y la luna, ahora podemos nosotros ayudarnos a contar nuestros días. Y la luna nos ayuda a contar, ¿qué? Los meses. Cada 29.5 y cacho, un mes. Nueva luna, ¿ok? No luna llena. Luego veremos ya las imágenes de las etapas, las fases de la luna. Otra vez, hermana Sofía, para que no se nos pierda ningún dato. Entonces ya tenemos los meses. ¿Y cómo es que nos ayudamos a medir los años? Por medio de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 y cacho días, ¿ok? Entonces, es así como Dios nos enseña a contar, a contar el transcurso del tiempo. Ahora, cuando nosotros conocemos esto básico del calendario hebreo, y ya casi para terminar, podemos encontrar, vamos al libro de Crónicas 24, por favor, el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo, vamos a un dato interesante. Primer libro de Crónicas 24, 7 al 18. Vean qué tan fácil nos va a resultar lo siguiente. Primer libro de Crónicas 24, 1 al 18. Primer libro de Crónicas 24. Dice 7 al 18, pero nada más vamos a leer una parte. 7 al 18 dice, nada más en la primera parte. Aquí están distribuyendo los diferentes momentos de servicio de los sacerdotes. Ajá. Y entonces en el versículo 7 dice 5, repartiéndolos pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y Semías, escriba, hijo de Natanael, y los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias y de los sacerdotes y levitas, y adscribían una familia a Eleazar y a Itamar otra. Y la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Heyada. Y entonces empiezan los diferentes tiempos
para el servicio en el sacerdocio, ¿ok? Y si vemos en el versículo 9, no, en el 10, la séptima le tocó a Cos y la octava a Abías, ¿ok? Uno de los hijos de los sacerdotes que les tocaba era a Abías en la séptima suerte. Cuando nosotros vemos este orden de las suertes para el sacerdocio, podemos ir, por ejemplo, a encontrar la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Niñas, les pregunto a ustedes porque ustedes son las que más se encuentran con estas teorías o esta cultura actual. Y ustedes, pues hay muchas cosas que desconocen todavía. ¿Cuándo dice el mundo que nació Jesús? El 25 de diciembre, que es en invierno y que pues no es la fecha adecuada. Pero aquí en la Biblia nos dice que Jesús no nació en el 25 de diciembre. Para eso entendemos el calendario hebreo y vemos las suertes en que les tocaba a los sacerdotes. Y vamos al libro ahora de Lucas capítulo 1. Rápidamente, Lucas capítulo 1. Y vamos a leer el versículo. Es cuando se le anuncia a uno de los sacerdotes que va a tener un hijo. Exactamente, a Zacarías. En el versículo 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Bueno, entonces aquí el ángel Gabriel dice, respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel y que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. He aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, porque no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, él está anunciando al ángel el nacimiento de su hijo, porque aunque era estéril su esposa y no podían tener hijos, él le anuncia que iba a tener un hijo. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién iba a ser este hijo? No. Juan el Bautista. Ajá. Su padre, este sacerdote Zacarías, estaba en servicio. Dice en el versículo... déjenme ver. Aquí está en el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. De la suerte de Abías. Ya vimos cuándo toca Abías. Si van a la hojita que está aquí, dice Abías, que era la octava suerte, ¿no? Como vimos en el libro de Crónicas. Bien, si vemos... Sí, la octava. Ajá, y si vemos esa pasaje, que esa suerte de Abías tocaba en el mes de Tebet, que corresponde más o menos a diciembre o enero, es ahí cuando se embaraza después del servicio de Zacarías, sale, entonces concibe su esposa, y es 6 meses después, si vemos este relato en Lucas 1, en el versículo 26, en el versículo 26 dice, y al 6º mes del embarazo de la esposa de Zacarías, que se llamaba, ¿cómo? Elizabeth, ¿no? El ángel Gabriel fue enviado a Dios, una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, que fue la madre de Jesús, ¿no? Y ya, él les anunció. Entonces, habían pasado 6 meses del embarazo de Elizabeth, cuando entonces viene el anuncio del nacimiento de Jesús y de que María iba a concebir a Jesús. De allí podemos contar, ¿cuántos meses dura un embarazo? 9. Entonces, al 6º mes de Elizabeth, ya podríamos llegar hasta julio y agosto. Ajá, agosto. ¿No? Sí. Y contando los 9 meses ahí para el embarazo de María,
de Jesús, podemos llegar ¿a qué fechas? ¿Sí? Entonces, ¿ven por qué es importante saber contar nuestros días también? Porque nosotros podemos entender muchas cosas de la Biblia como esta, que a veces nos cuesta trabajo. Pues sí, nos va a costar trabajo si no sabemos esto básico. Bueno, vamos a tener más partes acerca de esto porque nos falta, tal vez la próxima plática que tengamos va a ser la cronología. No estoy seguro todavía, no he decidido si seguimos con los detalles del calendario hebreo o ya la cronología de Adán en adelante. Pero, bueno, todo esto es muy importante que lo conozcamos y como ven, acabamos de darnos cuenta también por medio de este conteo en qué tiempo aproximado es que nace Jesús. Y no fue definitivamente ni por cerca en diciembre. ¿Sale, vale? Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer nuevamente el Salmo 90, perdón. Por cierto, ¿en qué año estamos? De acuerdo al calendario hebreo, que comienza la narración del libro de Génesis, según la tradición judía, dice que el domingo 7 de octubre fue la creación, ¿no? Concluyó la creación. El domingo 7 de octubre del año 3760. Así que 3760 lo sumamos a los años que tenemos ahora y aproximados, porque ahí hay unos 4 años que nos faltan, pero dice, la fecha equivalente al primero del mes de Tisrei del año 1, en el año hebreo actual sería 5785, el año del calendario hebreo que ya tendríamos, ¿no? Los años cumplidos. Que comenzó al atardecer del 2 de octubre del 2024 y que finalizaría el 22 de septiembre del 2025, este año del 5785, el año en el que vivimos, del calendario hebreo. El calendario hebreo nos espanta. Sí, ahora fíjense muy bien, si la semana se cuenta, la semana Dios la cuenta por mil años, cada día, estaríamos ¿en qué día? ¿En qué día estaríamos? En el sexto día. Ya estamos en el sexto día. 5700, 5000 para adelante es cuando, a ver, para entender esto también, ¿cuándo cumples años? ¿El día 0? Cuando pasó un año, ¿no? Este es tu primer año y cumples un año. Luego, el día siguiente ya estás en tu segundo año de vida, ¿no? Y se cumplen tus 2 años, pero esta parte estás en tu segundo año. Estamos en el 500. Ya se cumplieron los 5000, perdón. Estamos en el sexto, o en el milenio, en el sexto milenio, o en el sexto día. Si se contaran así, estaríamos hablando de que estamos a punto de concluir una semana milenial. Y eso nos hablaría de que quedan muy pocos años para la venida de Jesús. Sí, eso es el conteo. Y además de que hay detalles en el conteo, porque no es exacto, pero lo que sí es evidente es que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que esto también nos ayuda a entenderlo. Puestos de pie, Salmo 90, versículo 12. Hermanitas, ¿entendimos? Hermana Sofía, ¿sí? ¿Quedamos claros? Del 10 al 12, por favor. La palabra de Dios dice: los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Si sabemos contar nuestros días, ¿qué traemos al corazón? Sabiduría. Que así sea. Dios nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Paz, que Dios le bendiga.